El día de hoy le dieron un uppercut, un gancho al hígado a Lorenzo Córdoba, porque la Comisión Nacional de Derechos Humanos lanzó un reporte que le llaman primer informe de violencia política y contra la democracia. No es violencia política de género, ¿no? Sino violencia política en general. Y ponen como principal violentador y principal violador de los derechos humanos de la democracia a Lorenzo Córdoba. Es increíble, eso es increíble, ¿no? Incluso señala la CNDH que la famosa Marcha por la Democracia, donde Lorenzo Córdoba fue el único orador, hubo discursos, así lo pone, racistas y clasistas. Que hubo discursos de odio en esta marcha encabezada por Lorenzo Córdoba. Y lo dice la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y no solo eso, señala que también va a empezar a construir un registro y va a dar seguimiento a campañas, discursos, spots, propagandas, noticias, artículos de opinión, etcétera, etcétera, etcétera. Y cada 15 días va a dar un reporte sobre el estado de la violación de los derechos a la democracia. Qué interesante, ¿no? Porque es la primera vez que se está haciendo. Incluso ese es el primer, es el primer informe sobre violencia política para la protección y defensa del derecho a la democracia. Y en este informe, todo este rollo es donde están criticando a Lorenzo Córdoba y la marcha, ¿no? Incluso aquí en este informe hasta dicen cómo van a empezar a graduar los informes, el violentómetro, ¿cómo se llama? El escalómetro de violencia política, ¿no? Del 1 al 22 le van a poner, o sea, el 22 es fraude electoral, el número 19 es asesinato de candidatos, ¿no? Pero bueno, aquí también ponen... Yo creo que está al revés. Yo creo que debe estar primero, obviamente, la vida humana, ¿no? Antes de todo, pero bueno. Pues, bueno, es que estamos hablando de la democracia como tal, ¿no? Pues sí. Y bueno, por ejemplo, en el 1 está divulgación de infundios, propaganda informatoria, noticias falsas, daño o alteración de la imagen o el discurso público. E incluso sacan algunas cosas que pasaron en los últimos 15 días. Es un informe del 15 de febrero al 1 de marzo. Asesinatos, sí, pero por ejemplo aquí aparece filtración del número telefónico de José Ramón López Beltrán, fíjate, aparece ahí, como, bueno, algo grave que pasó, ¿no? Le ponen es 14, después aparece la filtración de números de Xochitl Gálvez y de Claudio Sheinbaum, le ponen un número 9, por ejemplo, campaña de desinformación del narcopresidente y narcocandidata, le ponen un 1, pero ya los empiezan a reportar, ¿no? O sea, y lo más interesante, sin embargo, no es eso, sino que al final le hayan acusado al Hecho Córdoba de racista y clasista. Yo supongo que en el futuro informe de la otra quincena van a estar seguramente los llamados de Jorge Castañeda a una guerra sucia, que por cierto es ilegal. Sí, pues la comisión es un tema que va a generar polémica porque... efectivamente hay un artículo, y eso Lorenzo Córdoba responde hoy, que establece que la Comisión de Derechos Humanos no debe de meterse en asuntos electorales. Sin embargo, la Comisión no se está metiendo como tal en el asunto electoral por meterse en la elección, sino ellos están desde la Comisión buscando, le dan seguimiento al proceso electoral. O sea, lo que hacen es hacer un registro de lo que está pasando, catalogar los diferentes hechos como lo vemos, con este argumento de el derecho a la democracia. Ahora, hoy salió con su gracia Lorenzo Córdoba, dice, es que el derecho a la democracia no está contemplado en nuestra Constitución. Sí, está contemplado en el derecho interamericano, pero no es nuestra Constitución. Oye, llevan 5 o 6 años con el presidente Obrador queriéndonos imponer el derecho interamericano. El propio Lorenzo Córdoba lo ha tratado de hacer también en el INE. Es que dice los derechos interamericanos que lo tenemos que hacer y por eso es que aplicamos este criterio. Y ahora que lo aplica la Comisión Nacional de Derechos Humanos, entonces ahora dice que no vale, que no se aplique, que no lo tomemos en cuenta. O sea, ahora resulta que el derecho interamericano
se aplica cada que les conviene a ellos y nos olvidamos o lo hacemos a un lado cuando les afecta a ellos. Entonces, con este derecho a la democracia, que es al que apela la CNDH, pues inicia con todo este proceso de monitoreo. Y lo importante es que lo que no le gusta a la oposición y al propio Lorenzo es que se les ponga ya la etiqueta. O sea, se diga, esto es guerra sucia, esto fue clasista, esto fue despectivo, esto finalmente, ¿no? Ya un organismo autónomo, que por cierto ellos salen a defender, pues es el que pues realiza este estudio. Ahora resulta que ya no les gustan los organismos autónomos. Bueno, pues entonces que se decidan si quieren o no quieren organismos autónomos en el país. Es que lo controle el presidente. No, eso es autónomo. Digan lo que digan, hagan lo que quieran. Ah, que pues sí es un problema. Pues sí, eso es lo que ha dicho el presidente. Vamos a deshacernos de los organismos autónomos. Y en la oposición son donde han salido a quererlos defender. Pues está, es como lo de los ministros, es que el presidente termina eligiendo, pues por eso el presidente también ya propuso, vamos a cambiar el método. O sea, empieza a relucir también estos problemas que se quieren corregir, pero que para la oposición no era problema porque ellos controlaban el sistema, ¿no? Pero pues qué bueno que cuando menos ya le pusieron su etiqueta, ¿no? Le dieron una cucharada de su propia medicina. Un organismo autónomo a quien estaba antes al frente de otro organismo autónomo. Sí, la verdad es que está fuerte, porque además la CNDH es un organismo autónomo, pues, de los principales, ¿no?, que tiene nuestro país, ¿no?, un poco como el INE, por cierto. Y bueno, efectivamente, Mauricio, Lorenzo Córdoba, pues habló con Azucena y sí dijo sobre este tema de que además de una manera igual racista y clasista, se burló de Rosario Piedra Ibarra. Vamos a escucharlo un ratito. Gracias, doctor Lorenzo Córdoba. ¿Cómo estás, doctor? Buenos días. Hola, Azucena, muy buenos días, ¿cómo estás? Pues bien, ¿cómo ves que racistas, clasistas, que tú hablaste de un atentado contra la democracia en esta marcha del 18 de febrero, en estas andas la CNDH, doctor? No, bueno, la CNDH todos los días nos regala, esta CNDH todos los días nos regala elementos para ir superando nuestra capacidad de sorprendernos, además de que pues es muy grave que un órgano que se supone que tiene que proteger los derechos humanos reconocidos en la Constitución, Azucena, viole reiteradamente y sistemáticamente la Constitución misma. O sea, este documento que presentó, este informe, o no sé qué sea, al que hacían mención, Azucena, viola la Constitución, porque... ¿Este informe de la CNDH viola la Constitución? Por supuesto, Ajá, Azucena, ajá. hay que leer, lo que pasa es que sé que está muy lejos, a lo mejor siendo ombudsman, leer toda la Constitución te resulta muy largo, digamos, ¿no? Es una cuestión muy grande la nuestra, pero pues si hubiera llegado la señora Piedra al artículo 102, apartado B de la Constitución, que es el que le da fundamento, el que establece la CNDH, y lo hubiera leído completo, a lo mejor se hubiera percatado que la Constitución le prohíbe expresamente a la CNDH hacer pronunciamientos en materia electoral. Es decir, lo electoral sale de la órbita de la CNDH. Esto ya lo había violado la CNDH al hacer una recomendación hace un par de años en un documento que al final acabó volviéndose un acto de propaganda para el llamado Plan A. Te acordarás que el presidente presentó una iniciativa de reforma constitucional que no prosperó en el año 2022. En esa recomendación que se empalmó con esta iniciativa, la CNDH acusa al INE, entre otras cosas, de ser responsable de violaciones graves al voto público cometidas en los años 50 del siglo pasado. O sea, cuando ni la ni el INE había surgido, ni el IFE, ni mucho menos. Entonces ya se violó la Constitución, pero esto es gravísimo, porque aquí no solamente la CNDH está de nueva cuenta violando la Constitución, sino además se asume protectora de derechos tan inasibles que no están en nuestro orden constitucional, que sí están en el orden interamericano, pero que no es un derecho propiamente como tal, sino es la suma de muchos derechos, como el llamado derecho a la democracia. Claro, y además...
¿no? Lorenzo Córdoba, lo que comentabas. Pero la verdad es que aún así es interesante cómo le dio la vuelta a la CNDH, ¿no? O sea, al final, pues, son derechos humanos, derecho a democracia. Y por lo pronto, ¡pum!, le da un buen gancho Rosario Piedra Ibarra a Lorenzo Córdoba, llamándole clasista y racista, ¿no? Tumbándole esta aureola que tenía de defensor de la democracia. Sí, y sobre todo también se va a convertir la CNDH en un contrapeso pues a toda la campaña sucia, ¿no? Lo que venimos hablando, a toda esta estrategia en contra de Claudia, del presidente, en los medios. Pues también habló y en su reporte aparece todo este asunto de esta injerencia internacional, en fin, va a servir para tener un registro, ¿no? de todas las artimañas que va a hacer la oposición, que lo que hacen y lo que dicen ellos es que eso lo está inventando Obrador, no es cierto que se está metiendo intereses extranjeros. Pues bueno, eso dicen ellos, es como Fox, ¿no? Fox no, cuando está lúcido no acepta que se robó la elección, pero pues ahí está la CNDH y va a dejar registro de una campaña patrocinada con recursos extranjeros, porque pues sí, eso quienes saben de estos temas lo saben muy bien y quienes están en la oposición también lo saben muy bien, aunque no lo quieran decir. Bueno, fíjate que en otro tema, Mauricio, hace unos días salió un despliego muy molesto con López Obrador. Empezó a despotricar con él en un programa especial que tuvo con Javier Alatorre. Y dijo varias cosas, pero entre lo más fuerte que dijo es que decía que, bueno, él se quejaba de que le quieren cobrar impuestos, pero al mismo tiempo la 4T permite que se roben 400,000 millones de pesos en programas sociales. Entonces, a pesar que evidentemente esto es una mentira, imagínense robarse 400,000 millones de pesos en programas sociales, es una total locura. El presidente López Obrador agarró esto y que va y que prende al tío Rich. Y ayer le dijo, bueno, si tienes pruebas, tráeme las pruebas y aquí denunciamos a la fiscalía, o si no, pues pide disculpas. Dijo, si no explico, ya llevé las pruebas o qué pruebas necesitas. Bueno, hoy volvió a decirle lo mismo. Si tienes pruebas, preséntalas, Salinas Pliego. Porque tú dijiste esto, ¿no? Que están robándose 400,000 millones de pesos. Tráelas y aquí las presentamos. Vamos a escucharlo. ¿Cómo voy a pagar impuestos o cómo quieren que yo les pague impuestos para que se roben el dinero? Exigirían lo mismo o harían lo mismo a los que se han robado, por ejemplo, 400,000 millones de pesos de los adultos mayores. Es una acusación fuertísima. ¿Quién se ha robado 400,000 millones de pesos del programa de adultos mayores? Entonces, lo único que le planteo es: entréganos las pruebas. ¿O de dónde sacaste eso? Porque si nos entregas las pruebas, porque es una acusación muy fuerte, es el equivalente a lo de narcopresidente. Yo presento aquí, bueno, estas son las pruebas, ofrezco eso. Si las tiene, que me las dé. Aquí las damos a conocer. Y aquí mismo, ¿sí?, traeré yo el oficio para el fiscal para que inicie la investigación. Toda una investigación. Pero no se puede acusar si no hay pruebas. Y todos tenemos que actuar de manera responsable. Puede ser que no nos caigamos bien o que pensemos
Eso es lo más natural, hasta en las familias. Pero ya una acusación sobre un presunto fraude de 400,000 millones, pues ya merita pruebas, una investigación. O sea, ¿dónde están las pruebas? El presidente prende a Salinas Pliego y bueno, la verdad es que le exige pruebas como el New York Times también, ¿no? O sea, o si no, que callen, que dejen de decir estas mentiras. Ya son 2 días que lo está ahorcando y Salinas Pliego no sabe ni qué decir. Pues sí, yo creo que ambos deben tener algún dato, información de que, ¿sabes qué? Yo creo que este proceso por el tema de los impuestos ya no está muy lejos de resolverse. Y yo creo que por eso es que también Ricardo Salinas asoma la cabeza, ¿no?, en esta larguísima entrevista que le hace ahí a Latorre para tratar de posicionarse él en una defensa, ¿no?, de lo que eventualmente puede suceder, en donde, pues, una vez, Nacho, que se toma esta decisión, la verdad es que se ve que tiene todas las de perder. Por lo que ha sucedido, con lo que sucedió, por ejemplo, con el primer pago de 2,000 millones de pesos, que ya se le obligó a pagar, y por el hecho de que ni siquiera Luis María Aguilar pudo defenderlo. O sea, ya también es insostenible. Y yo creo que ya lo percibe Salinas, yo creo que ya se lo dijeron en el Poder Judicial. Manito, tu caso está muy difícil y el presidente nos trae con el pie en el cuello. Entonces, yo creo que ya se lo está oliendo Salinas Pliego. Por eso anda ahí presionando ya en la parte política.